Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Usted sabía que en el reino de Dios, no existe muerte? Ah, es muy glorioso esto. En el reino de Dios no existe muerte, solo vida. Y vida eterna. Piense conmigo, razone conmigo, vamos a pensar, vamos a llevar nuestro pensamiento para los días de Jesús. Cuando Jesús vino a este mundo, Jesús vino de Dios, Él era Dios encarnado y Él vino para salvar a aquellos que en Él creen. Entonces, cuando Él comenzó a predicar con la edad de 30 años, el mensaje de Él era ese: arrepentíos, porque ha llegado hasta vosotros el reino de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir? Yo vine a traerles a ustedes que viven en el reino de este mundo, queriendo liberarse de el imperio romano, que sea una nación libre. Esto no va a suceder. No va a suceder de verdad. Nunca va a suceder esto. No existe una nación libre. Las naciones, los reinos de este mundo no permiten, además, los señores de este mundo no permiten que haya libertad. ¿Se acuerda lo que Jesús dice? Conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Jesús es la verdad. Entonces, cuando Él habla sobre el reino de Dios, Él está hablando de un reino de vida eterna. Y quien cree en Él, en Jesús, y quien cree en Él y fuese bautizado, será salvo. Quiere decir, quien cree en Jesús y mata su naturaleza pecaminosa, naturaleza humana, a través del bautismo en las aguas. El bautismo en las aguas es un símbolo, es un tipo de muerte, de sepultamiento. El bautismo quiere decir sepultamiento. La persona tiene que sepultar ¿qué? La vieja naturaleza, sus voluntades, sus codicias. Ella tiene que sepultar sus sueños. Es eso, sus sueños personales. Para que entonces ella venga a recibir los sueños de Dios, que es la eternidad, el reino de Dios. Entonces, nadie puede entrar en el reino de Dios sin antes morir para el reino de este mundo. Pero morir no es que la persona se mate, no. Morir es lo siguiente. En cuanto la persona no entra en el reino de Dios, ella ya está muerta en sus delitos y pecados. Es esto. Quien vive en el reino de este mundo, sujeto al reino de este mundo, está lejos. Es esto aquí. Jesús vino para traer el reino de Dios, el reino, la vida eterna. Quien cree en Él y fuese bautizado y muere para este reino del mundo, reino de la muerte, quien cree en Jesús, entonces ese es resucitado es muy bueno, es resucitado
para poder entrar, vivir en el reino de Dios. Esto es muy grande. Vea aquí lo que Jesús dice. Preste atención, piense conmigo. Yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y la persona cree en Jesús, pero ¿cómo, obispo? Si yo estoy muerta, si yo estoy muerto, ¿cómo es que voy a creer en Jesús? Jesús está hablando aquí de la muerte de los delitos y pecados. En cuanto nosotros, hablamos ayer sobre esto, todos nacen en el reino del mundo. El reino del mundo es el reino de muerte. Existe muerte para quien vive en el reino de este mundo, pero no existe muerte quien sale del reino del mundo y entra en el reino de Dios. Por eso, el reino de Dios, por eso Jesús dice, buscad primero el reino de Dios. O sea, buscad primero tener vida. La persona que vive en sus pecados, para Dios, ella está muerta, muerta, muerta. No está muerta para el diablo, porque el diablo a él le gusta y usa a personas y después las lanza. Las usa y después las lanza. Pero Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Fue lo que sucedió conmigo. Yo estaba muerto. Cuando yo conocí el Evangelio del reino de Dios, entonces yo entendí que yo estaba muerto en mis delitos, en pecados. Y entonces el Espíritu Santo me mostró el Salvador, el Señor, el Rey del reino de Dios, que es el Señor Jesús. Y que después, cuando Él subió a los cielos, Él no nos dejó huérfanos, sino que envió al Espíritu Santo, que conduce a su pueblo, a sus discípulos, a su iglesia, el reino de Dios. Y quien está insertado en el reino de Dios, resucitó. Yo estaba muerto y resucité cuando yo entré en el reino de Dios, el reino de la vida, el reino del Espíritu Santo. El reino de Dios es el reino del Espíritu Santo, es el gobierno del Espíritu Santo. El diablo que comanda el reino de este mundo, él no entra en el reino de Dios. Él no tiene derecho de entrar en el reino de Dios. Es el diablo. Entonces, es por eso que Juan habla. Aquel que es de Dios, o sea, aquel que pertenece al reino de Dios, el diablo no le puede tocar. Y eso es extremadamente importante para usted, para que usted entienda la fe. La fe en el Señor Jesús nos hace abrir los ojos y ver nuestra situación delante de este mundo. Delante de este mundo, las personas están muertas. Para Dios, ellas están muertas. Por eso Jesús vino al mundo, para resucitarlas y que puedan tener vida a través de la entrada en el reino de Dios. Esto es más claro, usted ya lo ha leído muchas veces. Buscad el primero lugar, el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es? Buscar el reino de Dios y su justicia. Es usted usted se esfuerza para obedecer las leyes
las reglas, los estatutos, la disciplina del reino de Dios. Usted está viviendo en el reino de la indisciplina, el reino del mundo, el reino del diablo. Y cuando usted toma conocimiento del reino de Dios, entonces usted toma conocimiento de sus reglas, su disciplina, su orden. Y entonces, si a usted no le gusta la disciplina, el orden, si a usted le gusta de una vida desordenada, entonces es claro que a usted no se va a dar bien en el reino de Dios, porque el reino de Dios es un reino de disciplina, de orden, es el reino de la verdad, es el reino de la integridad, es el reino de la sinceridad, es el reino de Dios, es el reino de la vida, es el reino de la vida. Y para quien está en el reino de la vida, que es el reino de Dios, no existe muerte. Por eso Jesús completa, Él dice, y todo aquel no hace distinción, cualquiera cual sea la persona, pobre, rico, no importa la clase, el color, la opción sexual, no importa nada. Todo aquel, está incluido usted, amiga, amigo querido, todo aquel que vive y cree en mí, aunque esté muerto en sus delitos, vivirá. Y quien vive y cree en mí, o sea, usted sale del reino de la muerte y entra al reino de la vida eterna, el reino de Dios. Y todo aquel que vive y cree en mí, nunca morirá, nunca irá a morir. ¿Crees tú esto? Jesús pregunta, ¿usted cree en esto? Presta atención, qué bueno, qué bueno. Sería bueno que usted tenga este texto ahí junto con usted. Juan, capítulo 11, versículo 25 y 26. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Muy bien, Jesús se identifica como la resurrección y la vida, es claro, la vida eterna. Quien cree en mí, aunque esté muerto, ¿muerto cómo? En sus delitos y pecados, verdaderamente. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos murieron, fueron separados de Dios. Fueron separados. Eso es morir. La Biblia, cuando habla de muerte, está hablando de separación. Cuando un ser querido muere, uno es separado de aquel ser querido. Pero el alma no muere. El alma es eterna. Entonces, ni Satanás murió. Dios podría matar a Satanás, pero porque Dios creó al ángel, a Lucifer, entonces él no muere nunca. Pero Dios dio un lugar donde él va a vivir por toda la eternidad, en tormentos, en dolor, que es el lago de fuego y azufre. Allí no morirá, no habrá muerte. El alma de la persona queda viva, sufriendo atormentada por el resto de la eternidad. Quien vive en el reino de este mundo se sujeta, es sumiso al reino de este mundo. Vive en el mundo del pecado, de lo desordenado, de la indisciplina. El mundo que
contraría el reino de Dios. Entonces, quien vive en este mundo y oye el evangelio del reino de Dios, existe un reino que es infinitamente mejor que el reino del mundo. Y que quien cree en Jesús, que es el Rey del reino de Dios, es el Señor del reino de Dios, aunque esté muerto en sus pecados, vivirá. Vivirá. Y es más, y todo aquel que vive, no es que creyó solamente, no. Todo aquel que vive y cree en mí, vive en la disciplina, en el orden del reino de Dios, de la palabra de Dios. Nunca irá a morir. Jesús habla bien claro. Nunca, nunca es nunca. Nunca. Quiere decir jamás, en ningún momento, de ninguna manera. Entonces, cuando la persona sale, o mejor, cuando la persona reconoce que está en pecado, reconoce que está muerta en sus delitos y pecados para Dios, para Jesús, aquí está muerta. No para el diablo, pero para Dios está. Quien vive en el reino del mundo está muerto, muerta en sus delitos y pecados para Dios. Quien vive en el reino de este mundo está vivo para el Señor de este mundo, que es el diablo. No para Dios. Pero cuando hubo el evangelio del reino de Dios, la persona acepta al Señor Jesús como Señor de su vida. Por eso Jesús hizo esta propuesta. La puerta del reino de Dios. La puerta. Jesús dice, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, la vida eterna. Quien cree en mí, quien vive y cree en mí, pasó de la muerte, o sea, del reino de las tinieblas, del reino de este mundo, para el reino de Dios. Esa no muere nunca, nunca. El cuerpo queda aquí, pero el alma, ella es llevada por los ángeles para el reino de los cielos. Esto es muy importante, porque habla con relación a su alma, a su vida eterna. Nosotros aquí estamos tratando del cuerpo físico, pero vamos a tratar del cuerpo espiritual, porque la alma no muere. El alma no tiene cuerpo, no tiene sexo. Alma no tiene opción sexual. Alma es alma. Alma es alma. Ella vive eternamente, sí, con Dios o en el lago de fuego y azufre, donde estarán Satanás, la bestia, el falso profeta, la muerte, el infierno y también todos los que rechazaron al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, la salvación que viene de los cielos, que es Jesús, el Señor del reino de Dios. Yo no sé si usted está comprendiendo. Yo estoy intentando pasarles a ustedes lo que Dios nos ha pasado. Yo creo que el Espíritu Santo ha de iluminarnos, porque eso ahí es lo más importante en su vida. Porque el reino del mundo es el reino de la muerte.
Pero quien acepta al Señor Jesucristo como su Señor, como su Rey, como su Dios, como su Salvador, quien lo reconoce como su Salvador, entonces, quiere decir, aunque esté muerto, pero reconoce a Jesús como su Señor y Salvador aquí en este mundo, entonces ese es salvo, es resucitado. Por eso Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, basta creer. No precisa merecer. Usted no precisa tener méritos para resucitar en el reino de Dios. Basta usted creer. Es gratuito. Todo el mundo puede creer. No importa lo que usted hizo o usted hizo de hacer, dejó de hacer, lo que dejó de hacer de bueno. No importa cuán terrible haya usted sido. No importa. Lo que importa es lo siguiente. Usted cree en el Señor Jesús. Usted acepta, se somete al reino de Dios, que es el reino del Señor Jesucristo. Entonces, Él le salva a usted, Él le acepta a usted, Él lo saca a usted del reino de la muerte, en el reino del mundo, y lo lleva para el reino de la vida eterna. En el reino de Dios no existe la muerte. En el reino de Dios no hay muerte. Yo hablo esto, mi amiga, mi amigo, porque gracias a Dios está llegando la hora. Mi partida de este mundo, podrido, sucio, cruel. Yo odio este mundo. Yo odio este mundo. Este mundo es el mundo de la muerte. Y huele mal quien vive en el reino de Dios y aún está en este mundo. Está en este mundo porque aún no pasó para el reino de los cielos. No tomó posesión. Esa es mi fe. Está en el reino de Dios, pero en este mundo. Jesús vivía en el reino de Dios, pero estaba aquí en este mundo. Hasta que después Él murió. Es así que yo creo, mi entendimiento, el reino de Dios está aquí en la tierra. Él viene aquí en la tierra y Él viene individualmente. Él no viene así, recibe a todos. No, recibe a todos los que se quieren someter al reino de Dios. Nosotros vivimos en el reino de Dios porque aquí en este mundo, viviendo, sujeto a esta carne, este cuerpo, que es deteriorable, este cuerpo que va a volverse polvo, va a volver al polvo otra vez. Pero el alma no. El alma, mi alma, vive en el reino de Dios, aquí en la tierra. Mi cuerpo está sujetado al reino de este mundo, a la vida, donde solo existe muerte. Pero cuando llegue mi oportunidad, entonces yo dejo este cuerpo y mi alma, que es eterna, va a vivir la eternidad con mi Señor en el reino de los cielos. Eso es lo que yo creo. Y es eso Jesús les dice a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio del reino de Dios a toda criatura. Quien crea en el reino de Dios, quien cree en mí,
será salvo. Y fuere bautizado, será salvo. Quien muere para el reino del mundo, será salvo. Quien no cree, ya está condenado, ya está muerto. Para Dios, ya está muerto. Por eso Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque esté muerto, o sea, aunque esté en el reino del mundo, vivirá. Va a pasar automáticamente, porque cree en mí, murió para el mundo, el reino del Espíritu Santo. Y en este reino no hay muerte. Esto es muy bueno. Esto es muy glorioso. Esta es una revelación para aquellos que no entienden bien la diferencia entre el reino de Dios y el reino de este mundo. La Biblia habla que aquel que ama al mundo, el amor de Dios no está en él. O sea, la persona murió para Dios. La persona que ama al mundo está muerta para Dios. ¿Usted quiere saber si pertenece al mundo o al reino de Dios? Basta con usted pesar, colocar en una balanza, hacer una evaluación de su propia vida. Por ejemplo, ¿quién es que conduce sus pensamientos? ¿Quién dirige? ¿Para dónde está inclinada su vida? ¿Para las cosas del mundo? Jesús dice, todos, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Quien vive en el reino de Dios, vive en el reino de la justicia de Dios. Y en el reino de Dios no hay injusticias, solo justicia. En el reino del mundo también hay injusticias. También. Amiga, amigo. Yo hablo así y yo no estoy queriendo reírme de alguien. No. Yo me río. ¿Sabe por qué? Por el gozo que mi alma tiene de saber, de tener certeza, convicción de que ella vive eternamente. Ella no va a conocer la muerte, porque ella está sujeta a la disciplina, a los mandamientos, a la orden del reino de Dios. Pero cuando la persona ama al mundo, la persona comparte el mundo, ella ya está muerta para Dios. Hay aquellas personas, pero pocos, los que están insertados en las iglesias, en las religiones, y creen que están salvos solo porque ellos están dentro de las iglesias. Pero esto no es verdad. Usted puede verificar que Judas Iscariote, él estaba allí junto a Jesús. 3 años y medio quedó con Jesús hasta que llegó el momento en que se le cayó la máscara a él y él reveló quién era. O sea, quiere decir que lo que salva no es la iglesia, la religión. El salvo es usted. Y salir del reino de este mundo y entrar en el reino de Dios. Cuando la persona quiere salir del reino de este mundo y entrar en el reino de Dios, entonces ella es bien recibida, es perdonada, es salva. Ella tiene la garantía de que ahora va a estar en el reino de Dios porque el Espíritu Santo
es la garantía de cada hijo de Dios de que está en el reino de Dios, está sujeta al reino de Dios. Yo voy a continuar hablando de este asunto para intentar hacer a las personas entender, especialmente los que están muertos, para que ellos, de alguna forma, vengan a arrepentirse y a dejar sus pecados, el mundo, el reino de este mundo para entrar en el reino de Dios. Nadie puede vivir en el reino de Dios y en el reino del mundo. Es imposible. Nadie puede estar con un pie allá y un pie acá. No hay eso. Es imposible. O usted está en el reino del mundo o en el reino de Dios. Usted no está en el medio. No hay una columna en el medio. O una o otra. Quien está en el reino del mundo y cree en el Señor Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá. Porque Dios... aleluya. Hablaremos más en este respecto de este asunto mañana, pero no se olvide. Entiende ahora, porque es que Jesús enfatiza, buscad primero el reino de Dios. No la ropa, no el casamiento, la profesión, no la salud, nada. Primero el reino de Dios. Primero el reino de Dios para salvar su alma. Cuando la persona busca el reino de Dios y la justicia, su justicia, entonces el Espíritu Santo hace el milagro de la resurrección y hace que la persona nazca de nuevo y entre en el reino de Dios. Por eso los testimonios, cuando las personas dicen, recibí el Espíritu Santo, es la mayor alegría, el mayor placer que tuve en mi vida, es ver a personas siendo nuevas criaturas, porque salieron del reino de la muerte y entraron en el reino de la vida eterna. Que Dios los bendiga a todos y hasta mañana en el nombre del Señor Jesús. Amén.